En las reformas que se realizan ya y que han pasado por puntos constitucionales está el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Adrián Alcalá, al que usted ve en pantalla, que es el comisionado presidente del INAI, no ha podido sustentar por qué se tiene que quedar un instituto que no tiene transparencia y que durante décadas sostuvo sin solicitar información a ningún ente gubernamental que diera a conocer sus documentos, sus cuentas. Si es un Instituto Nacional de Acceso a la Información, pues entonces pudieron haberle pedido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que transparentara sus gastos. Nunca lo hicieron. Aparte de que, bueno, desde Salinas, que fue creado entre Salinas y Zedillo, este instituto, como otros más, la COFESE, para proteger a los empresarios, el IFETEL, para proteger a las empresas del espectro televisivo y radiofónico. Todos estos organismos autónomos van a desaparecer. Les dijo Ignacio Mier Velasco, el todavía líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados: nos urge el trabajo con la reforma al Poder Judicial. Ustedes pueden esperar, hombre, serénense, todavía no les toca. Esto se va a llevar todavía algún tiempo, pero bueno, ya andan desesperados. Mire usted que en defensa del INAI, organismos de transparencia y organizaciones no gubernamentales demandan diálogo a Sheinbaum y al Congreso. En un cierre de filas frente a la iniciativa que busca su desaparición, representantes del Sistema Nacional de Transparencia llaman a un debate amplio que incluya a la academia y grupos civiles. México Evalúa argumenta que el presupuesto de los órganos autónomos no es una carga para el gasto federal. Ahí los tiene usted. Este Adrián Alcalá que ve al centro, precisamente es el que encontraron que utilizaba la tarjeta institucional del INAI para sus francachelas, hasta sus ambientes en table dance. Es un escándalo, pero no tienen vergüenza. A poco más de una semana de que sea abordada en comisiones de la Cámara de Diputados la desaparición de organismos autónomos en los institutos de transparencia y las organizaciones civiles, se reforzó el llamado al Poder Legislativo y a la futura presidenta electa Claudia Sheinbaum para reflexionar y ampliar el diálogo sobre las implicaciones de esta iniciativa. Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es el INAI, y la coordinadora de los organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia, SNT, anunciaron el lunes un cierre de filas ante la propuesta oficialista que busca desaparecerlos para transferir sus funciones a dependencias del gobierno. Ayer mismo la organización México Evalúa, que es de los mismos grupos de Claudio X González, solicitó a los legisladores tiempos y espacios de deliberación para la iniciativa de desaparecer órganos autónomos, así como considerar la propuesta de reforma en vista de las afectaciones que tendría para el bienestar de los mexicanos, para la democracia y la economía nacional. Incluso argumentan en contra de una de las principales justificaciones del gobierno para impulsar esta iniciativa, que es la del presunto ahorro de recursos públicos, al exponer que el presupuesto asignado a los organismos autónomos es apenas del 0.05% del total del gasto federal. La semana pasada, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, presidida por Morena, presentaron el predictamen para la desaparición de organismos autónomos como el INAI, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, al servicio de las empresas privadas de telefonía, de radiodifusión y de televisión. La Comisión Federal de Competencia Económica, que sirve a los empresarios, la COFESE, que sirve a los empresarios, concretamente a los empresarios de este país. El Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, el Coneval, que fue una creación del propio PRIAN en su momento, entre otros, aun cuando se había acordado que el dictamen se llevaría a cabo el próximo 15 de agosto. La iniciativa forma parte del Plan C al que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador con el envío de un paquete de reformas constitucionales en febrero pasado. El lunes se llevó a cabo una reunión de trabajo entre integrantes de los organismos garantes de transparencia. Estos son garantes de los partidos políticos, no son garantes de la transparencia. Pues que el acceso a la información pública y protección de datos personales, en la que reivindicaron la defensa de esas instituciones con unidad, liderazgo y firmeza. En el encuentro, el comisionado presidente del INAI y del SNT
Adrián Alcalá Méndez, propuso entablar un diálogo abierto, horizontal, respetuoso y transparente con el Poder Legislativo Federal y la administración que encabezará la futura presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la iniciativa que busca desarticular a los órganos garantes. Debemos iniciar en el seno de este Sistema Nacional de Transparencia una discusión objetiva y sin prejuicios fuera del status quo y los esquemas tradicionales, propuso. Incluso expresó la disposición de debatir sobre austeridad y un uso más racional de los recursos. Incluso expresó la disposición de debatir, pues. Fue algo de lo que dijeron, mire usted. ¿Dónde están? A ver. Nos encontramos en ese momento de nuestra vida democrática, en el que habremos de cimentar, bajo nuevos paradigmas, la tutela de los derechos humanos en nuestro país. Nada deberá permanecer estático por mucho tiempo si es que queremos avanzar en el progreso y bienestar de toda nuestra sociedad. Y específicamente en lo que se refiere a los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, debemos también discernir acerca de nuevas formas e ideas para lograr un ejercicio pleno por parte de las y los mexicanos en cada región del territorio nacional. Por ejemplo, de una vez por todas, debemos debatir acerca de las obligaciones de transparencia, si son muchas o son pocas, pensar cómo podemos acercar la información de calidad a las personas para mejorar su vida cotidiana, reflexionar también sobre cómo proveer a la sociedad de información oportuna frente a desastres naturales o bien cómo hacer que los datos personales sean un insumo fundamental para mejorar la provisión de bienes y de servicios públicos y contribuir así a la economía y otros sectores estratégicos del país. En lo personal, estoy sumamente convencido que debemos de iniciar en el seno de este Sistema Nacional de Transparencia una discusión objetiva y sin prejuicios, fuera del status quo y los esquemas tradicionales, sobre la modernización, pero también sobre el fortalecimiento del andamiaje normativo e institucional que rigen estos dos derechos, para estar así en condiciones y de absoluta disposición de iniciar un diálogo abierto, un diálogo franco, un diálogo honesto, un diálogo horizontal, un diálogo transparente con el Poder Legislativo y con la nueva administración federal que encabezará la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Bueno, pues de que quieren un diálogo es un hecho, sin embargo, no está en la agenda del Poder Legislativo en estos momentos. Adrián Alcalá Méndez, el mismo que fue señalado por usar una tarjeta institucional, es que el gasto es de 0.05% de los organismos autónomos. ¿Sabe a cuánto equivale eso? En un presupuesto de egresos de la Federación de más de 3 billones de pesos, es un dineral, pero dicen es poquito. Son los mismos argumentos que en algún momento esgrimió el INE. Cuesta muy poquito. De cada peso nosotros gastamos 5 centavos. Sí, pero son billones los que se están ejerciendo en el gasto público. Son sueldos machuchones, hombre, le están llorando al dinero. Ahora, ¿qué dijo Ignacio Mier Velasco respecto a este tema? Descartó el diálogo con el INAI sobre desaparición de organismos autónomos. El comisionado presidente del INAI reiteró la petición del diálogo al Poder Legislativo y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. El diputado allá en Saltillo, Coahuila, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, descartó un diálogo entre los legisladores del oficialismo, de Morena, del Partido del Trabajo, del Partido Verde, y los comisionados del INAI sobre la reforma constitucional que plantea la desaparición de los organismos autónomos. Ayer el comisionado, bueno, ya lo escuchó usted, Adrián Alcalá, reiteró la petición de diálogo con la doctora Claudia Sheinbaum y el Poder Legislativo. Sí, se descarta el diálogo, nosotros ya lo hicimos, tuvimos los foros, ahora corresponde que la nueva legislatura, una vez que llegue y que el dictamen esté, se le hagan, en su caso, las reservas en la discusión en el Pleno. Ignacio Mier dijo que la prioridad de Morena en este momento es aprobar la reforma al Poder Judicial y la que propone la desaparición de los órganos autónomos aún se llevará tiempo. El proceso es largo, ya les dije, que se celebren los comisionados. Tuvieron mucho tiempo para reflexionar, no lo hicieron. Lo quieren hacer en 15 días. En Morena tenemos establecidos tiempos. El único que sí es apremiante, y ese sí es apremiante porque es un mandato del pueblo, es en materia del Poder Judicial. El resto estarán los dictámenes listos porque es nuestra obligación
dejarlos en la mesa directiva y ya será la nueva presidenta, el nuevo Congreso y sus coordinadores, los grupos parlamentarios que vayan coincidiendo cómo y en qué momento, en qué tiempo se da, y se van a pasar al Pleno el resto de los dictámenes de las 16 reformas, señaló Ignacio Mier Velasco desde Saltillo, Coahuila, donde se realiza el penúltimo foro. El otro será en Sinaloa, el último, y de ahí se viene ya lo que es viene en septiembre, inicia el próximo mes la próxima legislatura. A esta legislatura que todavía encabeza en la Cámara de Diputados Ignacio Mier Velasco por parte de Morena, todavía Ricardo Monreal en la Cámara de Senadores, solamente les toca realizar estos foros y que pase a la Comisión de Puntos Constitucionales, que ha tenido bastante actividad por estos días. Ahora bien, el INAI, ¿a quién le hace falta el INAI? El gran problema del INAI es que forman parte de un conglomerado de institutos autónomos, pero que nos cuestan a nosotros. Agencias de colocación, sueldos extraordinarios, sueldos exorbitantes, precisamente para que si llegara algún gobierno que no fuese del PRIAN, pudieran frenar sus labores. El Coneval lo ha hecho, la COFESE ni se diga, el INAI, vamos, Adrián Alcalá estuvo metido en el escandalazo de haber utilizado la tarjeta del INAI para sus table dance, para sus francachelas, para sus aquelarres, más allá de que cuestan 1,000 millones de pesos al año. ¿Quién les dice que eso es poco dinero? Eso es un dineral. Ahora, no tienen justificación para hacerlo, y no tienen justificación para hacerlo, porque esas funciones pues las realiza con toda tranquilidad la Auditoría Superior de la Federación, facilito, facilito. Y estos organismos, organizaciones no gubernamentales, son los enviados de Claudio X González. Estos son los que están diciendo que cierran filas, porque México Evalúa es el que sacaba encuestas durante el proceso electoral para decir que Xóchitl Gálvez era la que estaba ganando el proceso electoral. México Evalúa y otros organismos no gubernamentales, que son la llamada sociedad civil que pertenece al grupo de el PRIAN y de Claudio Jicotenca González Guajardo, quizás deba decir, del mismo Carlos Salinas de Gortari, de Diego Fernández de Ceballos, de los prianistas. Son los organismos que ellos crearon. La intención, apoderarse del país, asfixiarnos a mando poder, y creo que la intención está bien clara: mantenerse a costa de lo que sea. Esto de pedir diálogo con la doctora Claudia Sheinbaum, tuvieron mucho tiempo, cierto, pudieron reflexionar durante mucho tiempo, pero no lo hicieron. Ellos le apostaron a que iba a ganar Xóchitl Gálvez, no ganó; a que iban a tener una buena representación en la Cámara de Diputados, no pasó; a que iban a ganar con el PRIAN la defensa de estos zánganos, porque es zánganos institucionales, esa es la realidad, que con eso iban a poder frenar cualquier situación, y la realidad les ha pintado diferente. La realidad es que no ganaron nada, no tienen quien los defienda. Ahora quieren diálogo con la doctora Claudia Sheinbaum y los tiempos están vencidos. La doctora Claudia Sheinbaum ha impulsado las iniciativas del presidente de la República, ha establecido compromisos para sacar adelante la reforma de fondo al Poder Judicial, que es prioritaria, y estos organismos segundones, porque son segundones, lo que quieren es mantener el status quo de sus ingresos, del dinero. Siempre son las fantocherías, el dinero, lo que quieren mantener, y aparte, no darle un uso adecuado. Es hasta escandaloso lo que hacen y creen que la gente les puede creer. Ahí van a seguir, porque van a hacer lo mismo que los del Poder Judicial, los trabajadores, utilizados como carne de cañón en los eventos de los foros. Le voy a informar en su momento.